no hay una comunicación abierta, verdadera, honesta, este varón está llevando su lucha, no sé si solo, si tiene, si es cristiano, si tiene un apoyo como un pastor, un líder de iglesia. Es muy importante. Muchas veces dentro del duelo, como lo vimos, los pensamientos y sobre todo los recuerdos se agolpan en la mente, cegando y distrayendo y desenfocando toda la bendición de Dios. Solamente se enfoca en el dolor y se olvida de todo lo que Dios ha dado en esa vida. Pero la comunicación y las redes de apoyo, de manera personal, considero que son elementos esenciales para que este varón pueda abrir su corazón, pueda externar y pueda también recibir una palabra de parte de Dios por medio de alguno de sus siervos. Muy bien. ¿Alguien quiere complementar de manera breve? Así está bien. No olvidemos, hermanos, la oración es muy importante. Yo creo que dentro de los propios procesos que se sufren en la situación de la pérdida, siempre hay una imposibilidad humana, aunque exista la comunicación, que debe de haberlo, esperar el tiempo en los procesos, que entiendo que son 5 los pasos o 5 los tiempos del duelo hasta la aceptación. Sí, realmente no es en orden, realmente a veces se presenta uno u otro, no es una receta médica. Recuerden que el duelo es individual y a veces para lo que a mí me ayudó, para la otra persona no. Claro. Entonces, sí, entonces hay un proceso, pero a veces en nuestra propia, como bien lo comentaba la hermana, cada individuo va a vivir ese proceso. Pero una parte donde tenemos que echar mano de unos elementos, pueden ser subjetivos, pero son reales, como la oración, hermanos. La oración del justo puede mucho. No dejemos de orar. Y Dios, aunque sea inconverso o sea converso, Dios sí puede hablar a su corazón. Gracias. Muchas gracias. Hay una hermana que dice que a ella le angustia mucho que su hijo se pierda. Y ella sabe muy bien que su hijo está en manos de Dios, pero quiere saber qué puede hacer ella. ¿Alguno de ustedes le quiere apoyar con una respuesta? ¿Qué puede hacer una hermana que tiene preocupación de que su hijo se pierda? Bueno, la preocupación puede ser justificada, pero la preocupación no ayuda mucho. O sea, yo considero que como lo dijo ahorita Pastor Alejandro, la oración es lo más poderoso que nosotros, es el recurso que nosotros tenemos de parte de Dios. Y la confianza, lo que alguna vez platicábamos, ¿verdad? La confianza que nosotros podamos tener en Dios, ¿verdad? Es la confianza. De alguna manera, todos, aunque no lo digamos o no lo expresemos, pero de alguna manera todos tememos que nuestros hijos se pierdan, los que tenemos hijos. Pero es lo que ahorita nos comentaba o nos enseñaba el pastor Alejandro, o nos recordaba el pastor Alejandro, o sea, tenemos una esperanza, ¿verdad? Nosotros tenemos una esperanza. O sea, si tú escribiste esta pregunta, quiero recordarte que, y eres una hija de Dios, tú tienes una esperanza en Él. Y la esperanza no es solamente para ti, la esperanza también es para tus hijos, porque hay una promesa de parte de Dios para ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es orar y confiar en Él. No, porque no podemos hacer absolutamente nada más, ¿verdad? Sino confiar en Él y esperar en Él. Amén. Lo demás puede ser que no ayude mucho, ¿sí? Amén. Muchas gracias. Una hermana que nos dice, ¿qué puede hacer? Porque ella, por más que le pide a Dios que le ablande su corazón, ella considera que su corazón sigue endurecido y quiere preguntar, ¿cómo hacer para que su corazón se ablande? Bueno, creo que antes que otra cosa,
es hacer esa introspección, visualizarse ella, qué es lo que le está causando ese endurecimiento de corazón. Hay una raíz que no la deja en paz. Y lo más difícil como seres humanos es reconocer el error, el pecado que hay en nosotros. Ese es un desafío de todo ser humano, reconocer que nos hemos equivocado. Y creo que una vez que ella identifique la raíz de ese corazón, por qué se endureció su corazón, ella podrá avanzar y aceptar que necesita postrarse ante Dios, pedir perdón y empezar una nueva vida. Pero es aceptar y buscar la raíz, y ahí está lo interesante, que a veces nos negamos y decimos yo estoy bien, los demás están mal, y empezamos a echar culpas y a justificarnos nosotros de un error. Yo es importante, hermanos, siempre el estar expuesto a las Escrituras. Si alguien está endurecido su corazón, dice la palabra del Señor que es viva y eficaz. No nos va a gustar porque el texto, la propia palabra nos va a confrontar con sus propósitos, que es corregir, instruir en justicia, enseñar. Entonces, cada una de estas situaciones en la propia palabra va mostrando, como lo comentaba mi hermana, puede ser la condición de pecado, puede ser el orgullo, puede ser la soberbia. Sí. La propia palabra nos va a confrontar y nos va a hacer ver que necesitamos del Señor. Si no nos exponemos a la palabra, porque dice que es viva y eficaz, y si lees todo el texto ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos presenta desnudos delante de Dios. Entonces, demos oportunidad a los medios que el Señor estableció. A veces buscamos medios muy estrondosos, ¿no? Pero la propia palabra, la oración, nuevamente reitero, puede parecer subjetivo, pero es lo más objetivo que pueda haber. Entonces, a la hermana que preguntó, lea su Biblia. Antes de leer su Biblia, haga una oración y pídele al Señor que le hable a través de la Escritura. Si no se congrega, congréguese, es otra manera en que va a ser confrontado con la Escritura. Si no tiene una iglesia, busque una iglesia, porque va a tener comunión con hermanos, va a ser confrontada por los hermanos, va a ser bendecida. Por eso la propia palabra habla en Hebreos capítulo 10, que es el versículo 25, que es importante que nos congreguemos, porque es ahí, hermanos, donde vamos a encontrar sí el calor de los hermanos, pero también la corrección, la instrucción y la bendición de la iglesia del Señor. Entonces es muy importante. Sí, y el hermano Alex nos exponía que hay muchas situaciones internas que a veces tenemos, como por ejemplo la amargura, la falta de perdón, el resentimiento, ese dolor guardado que no entregamos, esa soberbia que a veces tenemos, y así el corazón se va ablandando. Cuando le llevamos esa condición interna a nuestro Dios, Él nos ayuda. Dice aquí, cuando todos los aspectos de mi vida están pasando por crisis, ¿cómo saber si tanto? O sea, como que dice la hermana, es que es mucho, son muchas, como muchas puertas abiertas, muchos problemas al mismo tiempo. ¿Y qué tanto, pregunta ella, será de parte de Dios? ¿Cómo ven? ¿Está bien? La repito. Él ya le entendió. Adelante. El libro de Job habla de la soberanía de Dios. Exactamente lo que apunta es a eso. Si de alguna manera narra 4 eventos consecutivos en los cuales no le daba oportunidad ni de reponerse de uno, ¿no? Dice que llegaba un mensajero y le daba la mala noticia, le acababa de dar, llegaba otro mensajero y le daba la noticia. Y así puede estar pasando en nuestras vidas, hermanos. Se va el esposo, se pierde el empleo, los hijos están en las drogas, una serie de situaciones que se van complementando, ¿no? Y de alguna manera el propósito de Dios siempre va a estar presente. Cuando nosotros, hermanos, entendemos que los propósitos de Dios
van a estar presentes aunque nos parezcan adversos. Dios va a ir ayudándonos para resolver. Son dolorosos estos procesos, son conflictos en el alma porque los vivimos día a día y terminan menguando la salud, la economía, muchas situaciones. Pero cuando decimos Dios lo permite, Dios en su propósito, en Dios no hay despropósito, tiene un propósito en todas las cosas que acontecen. Entonces en ese momento no estás diciendo es mi culpa, es la culpa de mi esposo, es la culpa de mi hijo, del vecino. Dios tiene un propósito. Y en el justo momento de Dios, Dios va a actuar y va a ir presentándome la respuesta ante cada situación. Pero busquemos, como decíamos hace un momento, quizás fue muy visual en el sentido de estar remojados en el ámbito de Dios, es muy importante, para que lleguemos a una condición donde seamos moldeados. Esto se hizo con un molde, en un vaso, adquirir una forma, pero no fue sencillo. Si hubiera querido agarrar un palito seco y doblarlo y forzarlo, cuando no aceptamos la voluntad y el propósito de Dios es forzar algo y termina rompiéndose. Eso es lo que a veces acontece. Entonces demos oportunidad y creamos eso. Dios es soberano. Aunque nosotros tenemos que reconocer las situaciones en las que podemos cambiar algo, hagámoslo. En la imposibilidad, pidámosle al Señor y pongámoslo en sus manos. Adelante, pastor. Bueno, también yo quisiera agregar que es bueno aceptar tu condición, ¿verdad?, delante de Dios, y también el agradecer, como decíamos, si estoy pasando una enfermedad, pues agradece cuando estuviste sana y agradece ahora en tiempo de enfermedad, porque como decía Job 1:21 al 22, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, y bueno, más adelante dice, y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios, sino en otras traducciones dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, pues Dios tiene todo bajo control, tú solo aceptas su voluntad, acepta su soberanía y agradece el tiempo que tal vez si perdiste a un familiar, pues agradece el tiempo que lo tuviste contigo y sabemos, ¿verdad?, que todo tiene un propósito. Y yo creo que Job decía, si Dios es Dios, no existe el dolor sin sentido. Jamás va a existir un dolor sin sentido. Es como cuando nos duele, no sé, la muela o el estómago, el dolor solo nada más nos está alertando que hay algo dentro de nosotros, ¿verdad? Es como un sensor. Entonces tal vez si te duele, pues tal vez necesitas pasar administración al alma, necesitas orar más, necesitas leer la palabra de Dios para que puedas ser sanada. Gracias. Bueno, perdón, a lo mejor no es de mucho consuelo para la hermana esto que voy a decir, pero en Filipenses, el capítulo 1 que nos enseñaba el pastor Alejandro, al final del texto, Pablo dice esto, dice, porque a vosotros, o a ustedes y a mí, ¿verdad? Dice, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hermanos, nosotros tenemos que padecer los padecimientos de Cristo, lo que Él pasó, muchos nosotros los tenemos que pasar. Te decía que tal vez no sea de mucho consuelo porque es algo que nosotros no queremos hacer. O sea, yo no creo que alguien se levante en la mañana, ¿verdad?, y diga, Dios, mándame padecimientos, ¿verdad? No.
pero hemos tenido la gracia y la misericordia de haber sido tomados por Dios a esta gracia, y en esta gracia también somos participantes de los padecimientos de Él. Hermana, que Dios te ayude, que Dios te sostenga, y como decía Alex hace rato, leamos la palabra, hermanos, porque si no leemos la palabra y conocemos cuál es la voluntad de Dios en su palabra, vamos a estar muy atribulados por las cosas que nos pasan, porque no vamos a entender el porqué de las cosas. Bendiciones. Prácticamente nos va a agarrar el Señor en seco, así como la maderita, pero nos va a agarrar en seco. Mejor que nos tome ya con el agua de vida. Dice una pregunta que a mí me parece que es propia de una doctrina básica y que sería todo un curso completo, pero la voy a enunciar. Alguna cosa que le contestemos, por si no aquí nos vamos a quedar como una semana. Dice así: ¿cómo orar correctamente? Una. Y luego dice, palabras poderosas, o es mejor en voz alta, o es mejor o igual que lo haga en su mente. Es lo que pregunta el hermano. Creo que mientras haya esa comunión, no importa cómo lo hagas. Finalmente esa comunión, esa comunicación, esa cercanía con Dios, no importa cómo lo hagas, dónde lo hagas. Es como cuando tú estás queriendo entablar una conversación, una cercanía, un conocimiento con una persona, buscas el momento, cualquier momento es propicio para orar, ¿sí? Orar sin cesar, no te dice cómo, no te dice dónde, orar sin cesar. ¿Qué es sin cesar en todo momento? ¿Sí? Puede ser en tu mente, puede ser en voz alta, en voz baja, solo, acompañado, pero busca la comunión, busca la oración. Sí. Y ¿Quiere bueno, agregar algo? Ah, muy bien, adelante. y bueno, el orar dice que en todo tiempo, ¿verdad? En cualquier lugar lo puedes hacer, tal vez cuando estás cocinando o cuando vas manejando o cuando te estás bañando, pero también yo creo si tú tomas un tiempo, ¿verdad?, especial para Dios, los que hemos experimentado eso, bueno, pues hay más como soltura, llenura, porque nos podemos postrar, porque podemos llorar, porque podemos gemir, y es una experiencia hermosa, porque Dios te fortalece, Dios te llena. Entonces, yo creo que en cualquier tiempo, en cualquier momento, lo puedes hacer, y si tal vez tú no sepas qué decir, porque a veces cuando yo conocí de Dios y llegué por primera vez, yo no sabía qué decir, pero también puedes recitar, tal vez en voz alta, un salmo, y empezar a recitarlo en voz alta, y tú vas a empezar a escuchar, y esa palabra te va a llenar, y después el Espíritu Santo te va a guiar, para que tú puedas orar y puedas interceder. Amén. Bueno, yo creo que todo eso es válido, ¿verdad?, para la oración, pero yo pienso a veces en un ejemplo, ¿verdad? Yo pienso en una madre o en un hijo más bien que quiere hablar con su madre o con su padre, ¿verdad? Y yo pienso que cuando uno es padre, ¿verdad?, a veces uno conoce a los hijos y ya sabe que algo está mal. Ya sabe que hicieron algo incorrecto, que algo pasó en sus vidas, ¿verdad? Entonces, cuando el hijo se acerca a uno, tal vez lo que más quisiera uno de un hijo es que ese hijo hablara con sinceridad. Para mí, eso es lo básico. Y perdón por involucrarme, pero es bien importante. Yo estaba pensando en la relación de pareja. Cuando nosotros hablamos con nuestro esposo y queremos entrar en una relación de verdadera intimidad, porque orar con Dios es hablar con Él, y podemos hablar con Él de muchas formas y con muchos estados de ánimo y de muchas maneras, pero cuando queremos estar en intimidad con Él y expresarle lo más profundo de nuestro corazón, no queremos interrupciones. Es como el enamorado con la enamorada, no lo hacen con la puerta abierta ni en el parque, lo hacemos en una intimidad. Dice el Señor, cierra tu puerta, y ahí con la puerta cerrada. ¿Por qué con la puerta cerrada? Porque ahí tú puedes llorar, puedes gritar, puedes gemir,
puedes quejarte, puedes hacer lo que quieras delante de su presencia. Entonces, si quieres estar en verdadera intimidad con el Señor, por eso son muchas formas. Si tú solo le quieres dar gracias por el día, puedes ir por la calle, le dices gracias Señor por este hermoso día y vas por la calle. Pero si ya quieres intimar con Él, cierra tu puerta, ciérrala y entra en intimidad con Él. Hermana, ¿me permite Sí. tantito? Creo que yo aprendí alguna vez de mi hijo algo, ¿verdad? Que cuando él quiere hablar conmigo, ¿verdad? Él se acerca y me dice, oye papá, ¿puedo hablar contigo? ¿Verdad? Y a veces sí le digo yo a Dios, me siento y le digo, oye Padre, ¿puedo hablar contigo? Amén. ¿Verdad? O sea, es muy simple, es muy sencillo. Solo tiene que ser con sinceridad. Amén. Muchas gracias. Dice aquí, ¿es posible tener un duelo por la pérdida de uno mismo? O sea, y la hermana pone como un ejemplo. Por ejemplo, ¿puedo sentir duelo por la vieja persona que soy yo? Porque yo soy una pecadora, o no sé si dice por qué era una pecadora, porque dice la vieja yo, un duelo por la vieja yo, o sea, como extrañar lo viejo de ella, un duelo por lo viejo de ella, algo así lo pone como ejemplo. Bueno, yo creo que sí, yo creo que en ese aspecto creo que sí es bueno que tenga un duelo, ¿verdad? Por la vieja persona que tenía, pero, o sea, es considerar, ¿verdad? Tal vez dolerse, porque ya dijimos que duelo es dolor, dolerse, ¿verdad? Y yo creo que ojalá y todos tuviéramos eso en algún momento de nuestra vida, ¿no? Sobre todo cuando estamos haciendo algo que no es correcto, ¿verdad? Que pudiéramos tener un duelo, ¿verdad? Por el pecado, por lo que nosotros hacemos cuando nos damos cuenta que el viejo hombre quiere otra vez renacer en nosotros, ¿verdad? Yo creo que es bueno en ese aspecto. Bueno, considerando que el duelo es ese dolor por algo significativo y que lo que quieres es recuperarte, yo te diría, no es un duelo como tal, no es un duelo como tal, estás extrañando algo que te dolió dejar, pero que no es tan significativo, es más hacia un estilo de vida, pero no es un duelo. El duelo te hace buscar lo mejor, el duelo te hace darle un nuevo significado a tu vida, pero creo que es más un estilo de vida que puedes extrañar y por eso estás sufriendo. Simplemente es lo que dice, hermanos, en Efesios capítulo 4, despojaos. Es una indicación, una orden, despojaos del viejo hombre. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces alguien que está añorando, porque esa es parte del deseo de lo que era antes, pues entonces como que no le está gustando la novedad de vida, ¿no? Entonces sí, ahí yo creo que es algo contradictorio el pensar en un duelo porque me morí yo, o sea, sí, pero a mi viejo hombre, al pecado, a mi antigua manera de vivir, y creo que tendría que ser para vida, no para recordar todo lo pasado que nos llevaba y apuntaba todo hacia el pecado, ¿no? Sí, y cerrando esta parte, ahorita que dice eso el pastor, recuerden, la vieja vida era literalmente muerte. Entonces, es como contradictorio. Extrañar la muerte es raro, ¿no? Sí, me estaba acordando de aquel versículo que dice que el perro vuelve a su vómito, ¿no? Es como querer volver a eso sucio que teníamos. Pero bueno, vamos a la siguiente. Dice, cuando una persona inconversa se quiere suicidar porque dice que todo le sale mal, que cualquier cosa que quiere emprender no lo logra, aparte de escucharle, o sea, la hermana, aparte de estarle escuchando y decirle que Dios le ama, ¿qué más puede hacer por esa persona? Es inconversa esa persona. Wow, hablar de suicidio es otro nivel, ¿eh? Y déjame decirte que no solamente son los no cristianos. Desafortunadamente, un sinfín de pastores se han suicidado, ¿sí? Y solamente para introducción, porque no quiero alargarme más, el suicidio es esa presión social, una presión espiritual. Haz de cuenta que la persona está como en un olla express y poco a poco va subiendo la flama.
en su vida de manera integral, a tal punto que el ser humano no logra discernir qué pasa con él, no logra darle esa salida a todo lo que está sintiendo, y lo cubre una oscuridad inmensa, inexplicable, ¿sí? ¿Qué se puede hacer para una persona que está pensando o tiene ideas suicidas? Estar con él, con ella, estar orando, dándole palabra de esperanza, de vida, de propósito, qué sentido tiene su vida, por qué está queriendo tomar esa decisión, pero es diario, 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 diario. Y por supuesto buscar un especialista. Otra vez, las redes de apoyo, ¿sí? No es algo a la ligera, un suicidio, no es algo a la ligera, un pensamiento de hacerme daño, de acabar con mi vida, ¿sale? Y no solamente son los que no conocen de Dios, pastores, siervos, hijos de pastores, la presión social que se ejerce sobre los hijos de pastores es increíble, ¿sí? Y por eso muchas veces toman esa decisión, es mejor acabar con mi vida, no quiero más esto. Déjenme comentarles brevemente un testimonio lamentable de un chico, hijo de pastor. En una reunión de jóvenes estaban, por supuesto, ministrando a todos los jóvenes. Su papá, el papá de este chico, terminando la ministración, todos se fueron, él regresa a la iglesia, lo empiezan a buscar porque no lo encuentran y él se corta el brazo. Se tomó ese tiempo, porque la iglesia estaba sola, se tomó ese tiempo, se cortó el brazo y con su sangre escribió en la pared atrás del púlpito: me maté porque Dios me quitó a mi papá. Y quien lo encontró fue su hermano. No solamente los no cristianos. ¿Qué está pasando con los hijos de pastores? Esa frase revela mucho. Gracias. El equilibrio, ¿verdad? El equilibrio en la búsqueda del Señor y en la atención de la familia. Todo este evento, por cierto, lo está organizando el área de familias. Las damas solamente fuimos como las que nos aventaron por delante, pero somos todos. Y el área de familias los espera a todos como familia, a las mamás, a los papás, a los esposos como matrimonios, a las que no tengan esposo, a las viudas, a todos. Y allí son redes de apoyo, decía la hermana, ahí es un acompañamiento, ahí es aprender, ahí es remojar el palito, remojarnos nosotras mismas para que en el momento de la prueba tengamos a quién comentarle y tengamos cómo buscar al Señor de manera directa. Gracias, hermana. Hay otro que dice, ¿cuáles son las palabras correctas para dar condolencias a hermanos en Cristo, pero también a los que son inconversos? ¿Cómo los puedo dar una condolencia cuando pierden a alguien, a un ser querido? Pues creo que, y esto me alegra mucho, el pastor Alejandro lo comentó, muchas veces no es necesario a veces ni decir nada, simplemente hacerte presente. Durante esta pérdida, un proceso de duelo, como veíamos, la mente y todo nuestro ser está confundido, nublado, alterado de una o de otra manera. Hazte presente, necesidades siempre hay. ¿Qué necesitan los dolientes? ¿No han comido? Llévales de comer. Necesitan un abrazo, por supuesto, abrázalos, ora por ellos, sin cuestionamientos, sin juicios, sin discursos largos, porque en ese momento todo su ser está desquebrajado. Hazte presente y ayuda. Lo que en la Biblia dice, si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, si necesita consuelo, consuélalo. Es lo que se debe hacer. Las palabras, tenlo por seguro que en ese momento no te escuchan, nada. Gracias, hermano. Hay una pregunta que dice, muy parecida a esto de los pastores, dice, ¿hasta qué punto debe uno servir en la iglesia sin descuidar a la familia? Bueno, pues es algo muy sencillo, hermanos, porque la primera responsabilidad que tenemos es nuestra familia, ¿no? Hay un error que al menos hemos detectado en el sentido de que el servicio parece que compensa el que tenemos comunión con Dios.
Y por eso servimos, nos entregamos, hacemos y creemos que eso nos lleva a tener comunión con Dios. Lo primero es tener comunión con Dios y esa comunión nos va a apuntar en la demanda hacia los maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces nos lleva a esa responsabilidad primaria, hermanos. Y lo primero que tenemos que estar conscientes es que nuestro servicio, sí, amén, es para el cuerpo de Cristo. Para eso hemos sido llamados. Pero si nosotros no tenemos comunión con el Señor, eso no va a compensar la relación que tengamos con el Señor. Entonces, ¿en qué medida tienes comunión con Dios? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? Porque ese es lamentablemente el reclamo, ¿no? De las esposas o de los hijos. Si hablas con otras mujeres, pero conmigo no hablas, o hablas con los jóvenes, pero a mí no me escuchas. Y debemos de recordar, hermanos, que hay un apego inicial cuando nace un matrimonio o cuando nace un hijo. Nadie lo puede suplir más que el indicado en el propósito de Dios. Entonces tenemos que tener, o debemos de tener esto en claro, ¿no? Y realmente a veces la iglesia se ha vuelto un escudo para creer que tenemos comunión con Dios. No, porque tenemos comunión con Dios, tenemos un servicio en la iglesia. Entonces, ¿hasta cuánto tiempo? Pues ve cómo está la relación con tu esposa y con tus hijos. Si no está bien, yo te diría, no sirvas. Atiende a tu esposa y a tus hijos. Pero es que no le hablo, pues busca el medio de hablar con ellos, de tenerles un tiempo. Y es igual, hermanos, lo que decimos. A veces las esposas lo único que quieren es que las escuches. Y los hijos también. No buscan una reprimenda, una dirección, que esté ahí nada más con tan solo ver que está ahí el papá, se genera una seguridad en la casa, en la familia, con los hijos. Entonces, hermanos, tú lo sabes, eso podemos decir, la medida es 2 horas, 3 horas, 4 horas. Entonces sabemos casos muy tristes, hermanos, donde los hermanos se van a predicar el evangelio por muchos lugares y yo he visto jóvenes en unas condiciones hasta de enfermedades mentales, como lo menciona nuestra hermana, ¿sí? Por ausencias, ¿no? Sabemos, hermanos, que hay un Dios que es nuestro Padre y que Él puede suplir esa ausencia, pero si estamos vivos, ocupémonos, porque para eso el Señor nos permitió y nos dio la oportunidad de tener hijos y de tener una esposa. Entonces, esa es nuestra prioridad. ¿Sí? Sacudámonos de esas ideas, hermanos, donde nuestro servicio es a la iglesia, ¿no? Y hay algo, hermanos, muy importante, por ejemplo, el que se utiliza un texto para decir, uno tiene que dejar el que ame más a su padre, a su madre, a su casa que a mí, entonces no es digno. Pero ahí no está hablando del servicio, está hablando de acercarse al Señor, que no haya ningún impedimento de ser salvo y de encontrar la salvación. Entonces hay muchos textos que se usan de una manera equivocada para motivar a la gente a que sirva. Yo creo que la primera motivación que debe de haber para servirle al Señor es nuestra comunión que tengamos con Él. Y yo a veces algunos hermanos me dicen, es que no voy a ir a la iglesia, ¿qué vas a hacer? Estar con mi familia. Ah, bueno, sí, está bien, pero está con tu familia, y si estás con tu familia, créeme, eso mismo te va a empujar a que vayas a la iglesia. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que estás necesitado para darles lo correcto, la instrucción, la bendición. Entonces, para mí no es ningún problema, porque yo siempre he confiado en la palabra del Señor, que es oportuna. Y se va a hacer evidente, hermanos, si simplemente es una justificación. Y no hay que presionar. Bueno, esto lo digo en el sentido, no hay que presionar a que la gente vaya a la iglesia. Creo que es en un sentido de comunión con el Señor. Hay que exhortar, porque eso nos llama la palabra. Pero si la gente lee y llora, eso mismo lo va a empujar a que vaya a tener comunión
en la iglesia y adorar juntos corporativamente en una congregación. Muy bien. Quedan varias preguntas todavía, hermanos. ¿Cómo se sienten? Bien. Sí, bueno. Dice aquí, ¿cómo liberarse de la vergüenza familiar por el pecado? Pero vergüenza familiar... ¿Cómo es la pregunta? Por ejemplo, ¿es la vergüenza familiar? ¿En qué a lo mejor si la familia es cristiana y es la vergüenza porque pecamos? Mateo capítulo 18 es claro y dice, si ves a tu hermano pecar, dice que le exhortes, y si te hace caso, o sea, está de por medio en sí ya el pecado, ¿no? Pero la exhortación no es para exhibirlo, sino para alcanzarlo, ¿no? Entonces, si es en ese sentido la pregunta, yo creo que la misma familia tiene que ayudar a restituirlo a su comunión con Dios. Decíamos el texto, ¿verdad? Nada seré avergonzado en ese sentido. Pero no sé si la familia es inconversa, porque también ese es el punto que siempre señalan a que si uno es perfecto, no es perfecto y que se equivoca, pues de alguna manera siempre va a haber señalamientos y nos vamos a equivocar, pero lo mejor es buscar ser irreprensibles. Amén. Para dar testimonio del Evangelio. No solamente lo hablemos, más en casa, porque es necesario, hermanos, proclamar el Evangelio, pero en la casa, con la familia, tenemos que vivirlo. Y como le dice a las mujeres en Primera de Pedro, capítulo 3, sin hablar, se han alcanzado sus esposos, ¿no? Entonces no sabemos bien en qué sentido fue la pregunta. Sí, porque no sabemos si en este caso la vergüenza la está sintiendo la persona que emitió la pregunta o algún miembro de la familia, pero siempre el arrepentimiento es un recurso maravilloso, ir delante de Dios a arrepentirse o invitar a la persona que vaya delante de Dios a arrepentirse para que el Señor le ayude a evitar esa vergüenza, porque regularmente la vergüenza es como una especie de culpa, ¿no? Como un sentimiento de culpa que ahí se guarda. Mejor ir delante de Dios a que nos perdone. Dice esta otra pregunta, ¿la depresión se puede curar solo con oración? ¿Solo con oración? Estoy deprimido, oro y no se me quita. ¿O solo se quita con oración? Bueno, es que depende, ¿no? No sé a qué le llamen depresión. Esta palabra se ha usado muy a la ligera en la actualidad. Y a veces el estar triste de una manera un poco más profunda ya le llaman depresión. Entonces creo que es muy arriesgada decir estoy deprimida. No, creo que se necesita un diagnóstico más profundo como para decir estoy deprimido, ¿sí? Considero que es ambigua la pregunta porque no sé si es depresión o es tristeza, ¿sí? Si estoy triste, por supuesto, con la oración sales adelante, pero si hay una situación a nivel fisiológico, función cerebral, entonces sí requieres de un médico, de un psiquiatra, ¿sí? O sea, dependiendo de ese concepto que se tenga de depresión. Como que depende del tiempo, de los motivos, de las situaciones. Sí, se requiere un estudio. Primero, pues puede pasar administración al alma y quizá la persona que le atienda le pueda sugerir incluso esto, ¿no? La consejería o la administración al alma no son tampoco, vamos a decir, ajenas o no pueden complementarse con la atención de los profesionales, en este caso de la salud, ¿verdad? Vamos con otra, dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hermana porque su hijo está desaparecido desde el 2018? ¿Cómo le puede ayudar a su hermana? No sé si hermana en Cristo, hermana en la carne, pero ¿cómo le puede ayudar? Ese es un problema, hermanos, que hoy está presente, ¿no? Que es algo que mucha gente está buscando a sus desaparecidos para encontrar una paz y sepultar sus restos, aunque puede tener ya la claridad de que no está vivo. No. Puede tener una esperanza, pero creo que le rebasa más el sentido del dolor de encontrar unos restos, que ese es el problema al día de hoy, y poderle dar conforme a su idea sepultura y adquirir esa paz de que ya sabe dónde está. No es en un sentido psicológico,
¿Cómo se puede ayudar, hermanos, en este sentido? Pues lo que leíamos en la propia Escritura. Una paz, hermano, no puede venir a palabras secas, en un buen deseo, en una buena intención. Yo creo que la paz únicamente puede darla al Señor Jesucristo. Nuevamente, es que todo esto que a veces decimos así parece subjetivo, porque nada más digo, la paz viene de Dios, ten paz. No, o sea, es en un sentido claro, confiando en el poder de la palabra, en el poder de la oración, en el acompañamiento que a veces necesitan ser escuchados, necesitan platicar, en esa plática manifestarle que hay una esperanza en el Señor, que Él de alguna manera tiene autoridad sobre todas las cosas, pero no como algo impuesto, en una plática natural, hermanos, no queriendo corregir algo, sino permitiéndole el tiempo al Señor y proporcionando los elementos que van a llevar a aquel individuo que no comprende, que está confuso en su mente por el dolor, de una manera natural, por la propia riqueza de la palabra, por la propia riqueza de la oración, por la propia riqueza que expandemos nosotros al tener de Dios en nuestras vidas, va a ir generando, va a ir, perdónenme el ejemplo, pero va a ir ahora sí como que remojando para que esa persona en el tiempo del Señor reciba la paz no de nosotros. Nosotros no salvamos, es Cristo. Somos portadores de esa verdad, somos portadores de su palabra, somos portadores de su espíritu. Entonces, Dios en su tiempo lo va a hacer. Hay un tiempo, no sabemos el tiempo de cada quien y es muy difícil, hermanos, es muy difícil el saber cuándo es el tiempo ni cómo va a venir la aceptación de esta persona para que tenga paz en su alma, que eso es lo mejor. Yo creo que hoy lo que adolece el mundo es falta de paz. Esta pregunta, déjenme decirles que, híjole, es muy, muy profunda, porque nosotros podemos ver de una manera a la persona que está pasando esto. La realidad sí es que la paz de Dios repose en su vida. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se hace esto? Dándole ese acompañamiento, pero algo importante, respetando las decisiones de acción que esta persona quiera hacer para continuar la búsqueda del desaparecido. No podemos decir olvídalo, no podemos decir ¿hace cuánto? Del 2018. 4 años. Y querer refutar lo que él o ella esté pasando. No, es respetar su individualidad como persona, pero también aportando esta área. ¿Se acuerdan de las áreas que tenemos? Esta área espiritual, ¿para qué? Para que Dios se manifieste, porque la paz de Dios no es la paz que el mundo da, ¿sí? Que esa palabra de esperanza, de consuelo, venga sobre la vida de esta persona y por supuesto ayudándole y respetando lo que esa persona quiera continuar haciendo para buscar a la persona desaparecida. Es todo un proceso y déjenme decirle, para mí en lo personal es muy complicada esa área, sí, porque son muchas cosas, es lo legal, es enfrentarte a muchos desafíos. Y créanme, es difícil, para mí es difícil dar ese acompañamiento, no es cualquier cosa y se requiere de un caminar desgastante en todas las áreas, pero lo mejor es como nosotros como cristianos dar esa palabra de esperanza y dar esa palabra de paz y compartir la presencia de Dios que hay en nosotros, en la persona que está conflictuada y está afligida. Muy bien. Hermanas, quiero comentarles que tenemos aquí muchas peticiones todavía, muchas preguntas. Sin embargo, por cuestión del tiempo, vamos a elaborar 5 más, y con esas vamos a ir cerrando ya nuestra actividad. Así que les pido por favor que no se duerman, pongan atención porque a lo mejor esta pregunta es lo que ustedes querían preguntar también. Y aquí puede estar también la respuesta de parte de Dios. ¿Cómo le podemos ayudar a una persona que está amargada?
porque las situaciones que le han sucedido en la vida, pero además el problema es que no quiere escuchar consejo. ¿Cómo le ayudamos? No quiere escuchar consejo. Dios. Pues es que está imposibilitado el que él escuche. Nuevamente, ante la imposibilidad humana, acudimos a la posibilidad divina, que es la oración en el Señor. Así es. Así sencillamente, no nos quiere escuchar, nos cierra la puerta, se encierra. Oremos al Señor. Dios puede atravesar una puerta, puede atravesar una recámara, puede atravesar un corazón. Entonces, ese es el poder de la oración y el Señor nos la dejó en nuestra vida. Es un elemento de vida en la iglesia. Amén. Entonces, es muy sencillo, pero no podemos hacer nada, ¿verdad? Y yo añadiría otra cosa también. Aparte de la oración, también la comprensión y la paciencia. Así es. Porque muchas veces cuando nosotros nos encontramos con una persona que no quiere escuchar, que es necia, lo que hacemos es rechazarla y hacerla a un lado, ¿verdad? Y podemos no darnos cuenta que va a llegar un momento, va a llegar un tiempo en que tal vez Dios empiece a obrar en su vida y nosotros estando cerca de ella, entonces más podemos fácil. nosotros compartirle el Evangelio del Señor. Así es. Amén. Creo que siempre hay un momento oportuno. Busquemos el momento oportuno que dé apertura a poder hablar con esa persona. Creo que en esa sabiduría que hay en la palabra de Dios, insta a tiempo, fuera de tiempo, o sea, en todo tiempo, ¿sí? Aprovechemos una oportunidad para poder hablar, sembrar una semilla en esa persona que si está amargada, qué bueno que está amargada, y te voy a decir por qué. Porque hay la oportunidad de que ella exprese su amargura. Preocupémonos cuando ya la persona no entra ni sale nada. Ahí ya está perdiendo el sentido de la vida, está perdiendo el propósito de la vida que tiene aquí en este momento. Qué bueno que se expresa y que está amargada y que dice y que habla, qué bueno. Alguna de sus palabras te dará la oportunidad de tomarla y ser un canal de comunicación para dejar una semilla en su corazón. Sí, es cierto. Bien, hay una hermana que se pregunta, dice, ¿por qué se ha hablado mucho de pérdidas y de perder? Porque si en Cristo no se pierde, en realidad se gana, pues todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿No debemos entonces, como Job, dar gracias a Dios y no hallar despropósito alguno? Bueno, yo ahí contestaría con una pregunta. ¿Por qué entonces tanta decepción? ¿Por qué entonces tanta tristeza? ¿Por qué entonces tanto suicidio? Recuerden, somos vulnerables, no somos perfectos. Tenemos una vida finita, un principio, un fin. Si fuésemos perfectos, no sufriríamos, créanme. Si fuésemos fuertes todo el tiempo, no lloraríamos. Pero por eso la intención, si ustedes recuerdan de los pasajes que vimos, eran personajes bíblicos. Sí. Conocían de Dios, Job conocía de Dios, estaba cerca de Dios, y entonces ¿por qué sufrió? Simplemente porque es y fue un ser humano como tú y como yo, imperfectos, vulnerables, con fortalezas, con debilidades. Y aquí viene la otra pregunta. El pasaje que tuvo un equipo de Jesucristo cuando estuvo en carne y hueso, ¿sufrió? Claro, le dolió, por supuesto, lo humillaron, claro, siendo el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios. La diferencia estuvo en el propósito que Él tenía de morir, de venir y saber y entregarse por amor a ti y por amor a mí. No somos perfectos. Todos los días de nuestra vida vamos a tener desafíos, vamos a tener aflicciones, pero confiemos, dice Amén. la palabra, Él ha vencido al mundo. Así es. Gracias. Así es.
Bien, dice esta pregunta: quienes no tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo y aceptarlo como su Salvador, pero fueron buenas personas, ¿llegan a ser salvos? Parece una pregunta de principiantes, pero es profunda, ¿verdad? ¿Llegarán a ser salvos? Hermano Gonzalo. O sea, si lo vemos así, tal como lo dice la Biblia, es correcto, ¿verdad? O sea, no hay oportunidad para esas personas que no, porque la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio. Entonces, eso significa que cuando estamos en vida hay la oportunidad de que nosotros podamos reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, e ir arrepentidos a aquel que nos puede salvar, ¿verdad? Eso es así, tácitamente. Podríamos hablar mucho al respecto de este tema, ¿eh? Sí. Muchísimo podríamos hablar. A lo mejor hasta entraríamos en un debate, pero yo creo que ahorita así lo dejamos. ¿Verdad? Sí, así lo dejamos. Porque no sabemos si le hablaron, si él no quiso, no sabemos si en su último minuto él tomó una decisión. Muchas cosas ignoramos, así que Dios sabe. Y además dice la palabra que todos, sin excepción de nadie, va a escuchar el mensaje. Y acepta y se salva, o lo niega y se condena, ¿no? Nada más porque nadie queda exento de no haber escuchado el mensaje del Señor, y de ahí hay muchas cosas en cuanto, bueno, y los egipcios y los mayas, en ese sentido. Yo creo que Dios en su soberana autoridad manifiesta, hermanos, la oportunidad de salvación. Pero nuevamente es un tema muy amplio. Jesús dijo, cuando habló en Juan 3:16, dijo acerca de la condenación, como dijo, ahorita lo tenía y se me fue, pero dijo, mejor lo busco, perdón. Pero el que no crea será condenado. 3:18. Así es, gracias. Sí. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que dice Jesús, ¿verdad? Así es. Sí, y es drástico, pero pues esperemos. A veces queremos que nos digan, sí, no te preocupes, sí, ya está en el cielo. No sabemos, la verdad no sabemos. Dice aquí, querido hermano, siempre cuando estoy en la iglesia y cuando llego, me da por llorar. Oro, lloro, y lloro, y lloro, y me pregunto, ¿de dónde salen esas lágrimas? Pues podemos decir que quizá el Espíritu Santo le está tocando, porque no solo basta con llorar aquí dentro, o sea, la pregunta sería, ¿ese llanto está transformando tu vida? Yo le haría esa pregunta, o sea, se la regresaría. ¿Ese llanto está transformando tu vida? O quizá eres una persona emocionalista, no te conozco, ¿no? Entonces, mejor pregúntale al Señor, o sea, ese llanto me está cambiando, es porque tú me estás hablando, es porque tú me estás diciendo algo, es porque te amo más, o sea, ¿qué está pasando con su vida? Sí, dice el hermano, ¿qué tal que llego con mucho remordimiento, pero no alcanzo a dar el último paso, decirle, Señor, perdóname, me humillo delante de ti de una vez, sácame esta espina, este pecado que traigo aquí clavado, te lo entrego de una vez y ya me voy limpiecita, y a lo mejor ya vengo el otro domingo y ya no lloro tanto, pero si ese lloro es de gozo, es de alegría, Señor, porque estoy contigo, pues también puedes llorar en tu recámara secreta, no solo aquí en la iglesia, no es la iglesia la que hace llorar. Dice la escritura en Ruth, dice que Orfa y Ruth querían ir con Noemí, y Noemí les dije, regrésense, y dice, y ambas lloraron, pero Orfa se quedó y Ruth vino y aceptó a Jehová Dios como su Dios. Entonces, siempre hay dos, ¿verdad? Es la última, perdón, Sí, ya. adelante. Bueno, creo que si somos honestas, tú sabes por qué lloras. Está bien. De arrepentimiento, de recibir el amor de Dios, o de porque traes una carga. Pero sabes, muchas veces buscamos que alguien nos diga por qué estoy llorando, porque así yo no me hago responsable. Tú sabes por qué lloras. Solamente recibe la palabra y el Espíritu te va a dar lo que tú necesitas, ¿sí? Pero no busques a alguien para que se haga responsable de tu responsabilidad y de ese amor que Dios te está dando también. Sí, amén.
Dice aquí, si Dios ya conoce todo nuestro futuro, entonces, ¿qué caso tiene tomar decisiones? Esa es una. Y luego dice, ¿para qué nos dio el libre albedrío si Dios ya conoce nuestro destino? Yo se los voy a dejar a los pastores, honestamente. Bueno, no es el tema, pues yo creo que es muy importante eso, ¿no? Yo creo que Sí. es alguna duda que ya alguien tiene de lo que ha escuchado, pero es muy sencillo, hermanos. ¿Por qué el hombre tiene libre albedrío? Primeramente es libre albedrío ¿sobre qué? Ese es un asunto, no para su salvación, porque el convencimiento viene por el Espíritu Santo, ¿no? Ahora nosotros tenemos la oportunidad de confesar ese convencimiento que viene de parte de Cristo, ¿sí? Si Dios ya conoce todo, podemos decir, entonces, ¿para qué oramos? Si Dios sabe que se va a morir, no se va a morir, entonces ¿para qué oramos? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué hacemos? No, y pudiera parecer una sinrazón de las cosas. Por el contrario, hermanos, cuando tenemos un conocimiento del Señor, sabemos que dependemos plenamente de Él. Tenemos que acercarnos y conocer su voluntad para tomar decisiones y hacer uso de ese libre albedrío en las cosas propias de la vida común. Todos nosotros hoy decidimos algo, todo momento estamos tomando decisiones. Inclusive el que se está abanicando la cara toma la decisión si abanicarse o no abanicarse o seguir sintiendo calor, ¿no? En eso no hay trascendencia, ¿no? Pero en las cuestiones hacia lo eterno sí hay una trascendencia en el Señor, y Él sí tiene control de todas las cosas, hermano, de todas las cosas. Entonces, ¿por qué no hacer para darle sentido conforme al Señor hacia tu vida? Si no, perdóname, hermanos, porque Dios tiene control hasta de los animales. Entonces, no sé si de alguna manera tienes el uso de la razón, quisieras vivir como animal. Es algo agresivo en ese sentido. Entonces, ¿para qué hacer? Porque tienes vida, tienes razón, tienes inteligencia. Dios decide hacia dónde tengo que llegar, sí, pero hazlo con comprensión, hazlo con sentido y alabando al Señor. Amén. Porque para ese propósito nos escogió Dios desde antes de la fundación del mundo, para alabanza y gloria de su nombre. 4 veces en ese primer capítulo de Efesios dice el sentido del por qué Dios creó las cosas, para alabanza y gloria de su nombre. ¿Por qué Dios dio a su Hijo? Para alabanza y gloria de su nombre. ¿Por qué tenemos vida? Para alabanza y gloria de su nombre, hermanos. ¿Por qué algunos se ha dicho una doctrina? ¿Por qué este hombre nació ciego? Para alabanza y gloria de su nombre. Aleluya. Entonces, yo creo que nos lleva, si somos seres racionales, nos lleva a darle un sentido al por qué. Ese es el problema ontológico del ser humano. ¿Por qué soy? En lugar de para qué. Sí, ¿por qué somos? Es la razón del ser, ¿no? Esa es la ontología. Y se lleva en el devaneo mental en pensar por qué existo, si hay alguien que controla todo, ¿no? Y de ahí han surgido muchas teorías. Pero nosotros que tenemos sentido en el Señor, lo que le da sentido es Dios, al por qué tenemos vida, para alabanza y gloria de su nombre. Amén.